Regulación de servicios públicos gas natural. Invitamos a los panelistas y al moderador a subir al escenario. La doctora Eliana Paola Borges es abogada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a Magíster en Derecho del Estado con énfasis en regulación minera. Energética y petrolera de la Universidad Externado de Colombia. El doctor Carlos Ateortúa, docente e investigador, Universidad Externado de Colombia. El doctor Carlos Ateortúa es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y también en régimen jurídico de las entidades territoriales. El doctor Humberto Campodónico, catedrático de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. El doctor Humberto es magíster en Economía del Desarrollo, Universidad de París, Pantón-Sorbonne, en Francia, y ha sido presidente del directorio de Petroperú, además presidente del Consejo de Investigación Económica y Social CIES. El doctor Mauricio Andrés Palma, subdirector de Hidrocarburos, Unidad de Planeación Minero-Energética. El doctor Mauricio Andrés Palma es ingeniero eléctrico e ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes con maestría en economía. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector minero energético. Posee conocimientos en la planeación y el funcionamiento de los sectores de energía eléctrica, gas natural y transporte de hidrocarburos en Colombia con su marco regulatorio. En calidad de moderadora, la doctora Carmenza Chaín, consultora. La doctora Carmenza Chaín es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Economía de la Universidad Javeriana y especialista en Gestión de Sistemas Energéticos de la Universidad de los Andes. Les damos la bienvenida. Adelante, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Ana Turgas, por esta invitación y por un foro tan enriquecedor como el que he tenido la oportunidad de seguir, al menos durante el día de hoy. Con este panel vamos a cerrar el evento. Es un panel que está dirigido, al menos las preguntas, a las coyunturas que atraviesa en este momento no solamente el sector de gas, sino el sector energético en general. Están planeadas 3 rondas de preguntas. Creo que no vamos a tener tiempo de más porque estamos súper retrasados. Entonces empezamos con la superintendencia. La pregunta en el sentido de que de los servicios públicos domiciliarios, tal vez el mejor calificado es el de gas natural. En las encuestas de satisfacción de usuarios que realiza periódicamente esa entidad, así resulta. Sin embargo, la información disponible que tenemos es que se están previendo ajustes, modificaciones en la ley 142 de 1994, que es una ley por demás que se ha estado quedando ausente de sustancia. ¿En qué sentido? En que el servicio eléctrico tiene su legislación propia, el servicio de telecomunicaciones también ya salió del contexto, del marco de esa ley 142, entonces nos quedan ahí 2 servicios públicos domiciliarios, el gas natural y el agua. Entonces la pregunta es, vamos a plantear unas modificaciones, yo supongo que para arreglar problemas estaríamos interesados en ver qué es lo que ha identificado la Superintendencia de Servicios Públicos como deficiencias en el sector de gas que ameritan un ajuste o una modificación a la ley 142. Carmenza, muchas gracias Ana Turgas por la invitación. En efecto, digamos que la superintendencia está trabajando fuertemente en el tema de la modificación de la ley 142 y tú tocas un tema muy interesante y es el tema de las deficiencias. Ahora, si las llevamos al sector de gas, como bien lo dijiste al comienzo, el servicio público domiciliario de gas
es, digamos, que el servicio juicioso a cara de la superintendencia. Entonces, cuando pensamos cuáles son las causales más reiterativas de PQRs en las superservicios, nos enfocamos de una al tema de facturación, y eso muy enlazado de pronto con los distribuidores con los distribuidores comercializadores, en temas de recuperación de consumos, desviaciones significativas, cobros no autorizados. Digamos que esas deficiencias tienen, digamos, una línea de manejo que sería vía regulación y tal vez no vía ley 142, ¿sí? Ese es un mensaje que consideramos importante dejar. Ahora bien, el documento que se está planteando de modificación a la ley 142 es un documento que está en construcción, y por ende pues no voy a entrar digamos que a tocar aspectos muy puntuales del tema, pero sí uno que considero pues muy importante y de acuerdo a la temática de este panel específicamente, y es que parte de la propuesta que se quiere hacer es guiar o orientar la regulación a la protección de los derechos de los usuarios y a la prestación del servicio público como tal. Ahora, uno de los temas que tiene la ley 142 es la definición del artículo 1428, que es la que habla de la prestación de la definición del servicio público domiciliario de gas combustible, que se ha identificado ahí y en el recorrido del ejercicio de la superintendencia. Y es que las actividades que están definidas en ese artículo pues son las que estaban pensadas en el 94 cuando se expidió la ley 142 del 94. Por ende, uno de los temas claves justamente es pensar en las dinámicas y en los cambios que ha traído el sector con la entrada, no sé, de la regasificación, de la comercialización de gas importado y de todas las nuevas dinámicas que comienza a mostrar el mercado, para que la ley 142 sea mucho más flexible a una definición específica de una cadena, porque estamos constantemente en un mercado dinámico. Entonces, eso sería. Se podría resumir diciendo lo que se espera de las modificaciones en la ley 142 en lo que respecta al sector de gas es volver a definir las actividades o precisar cuáles son las actividades que hacen parte de la cadena de prestación del servicio, si te entiendo, porque han surgido posiblemente actividades que quedaron por fuera de la ley. Y lo otro que te entendería es que van a arreglar el derecho de los usuarios. Nosotros tenemos legislación sobre derechos de los usuarios, pero a criterio de ustedes son insuficientes los derechos, pues uno esperaría que también se adentraran un poquito en las obligaciones, ¿no? Sí, somos conscientes, digamos que ahorita tenemos la resolución CREC 108 del 97, que de hecho es necesario que se actualice, es necesario que se complemente en deberes, pero en derechos también de los usuarios, porque cuando uno la revisa, en efecto se encuentra uno un montón de derechos y tal vez los deberes quedan a un lado. Una de las cosas que queremos trabajar vía ley, y también le hacemos el llamado a la CREC, es que avance con el tema de la modificación con la actualización de la resolución CREC 108, porque esa es nuestra hoja de ruta para hacer vigilancia, ¿sí? Entonces sí es clave ese ajuste. Listo, Eliana, muchas gracias. Doctora Teortúa, pues tenemos también entendido que usted está participando de alguna forma directamente en el estudio que se está haciendo para darle un nuevo contexto legal a los servicios públicos domiciliarios. Hay algo que inquieta mucho, y es que Colombia, diferente al resto de los países de Latinoamérica, se presta el servicio público de gas, inclusive el eléctrico, sin que medien concesiones. Es decir, no hay un contrato formal entre la empresa y el gobierno que obligue a la empresa a ciertas cosas y donde se prevea una eventual reversión de activos a la nación. En eso Colombia se diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces quisiéramos saber, dada su experiencia académica y el conocimiento que tiene en estos temas, ¿qué limitaciones para el Estado implica que no medie un contrato de concesión entre los prestadores del servicio público y el gobierno o el Estado? Sí, a ver, desde que se hizo la ley 142, los críticos académicos de esa ley encontraron dos falencias muy notorias. La primera, como acaba de advertir la Super, fue el tema de los usuarios. Es el único país conocido que hace un estatuto completo de servicios públicos y no tiene un capítulo que se llame
domiciliarios. Usuarios, perdón, hay un profundo desprecio por los usuarios. De hecho, los derechos del usuario, como el mínimo vital, el debido proceso, a participar en la regulación tarifaria, se los ha tenido que arrebatar la Corte Constitucional al sector y asignarlo por doctrina constitucional. Uno de los propósitos que tiene la ley es esos derechos que hoy reconoce la doctrina constitucional, traerlos. Y el otro capítulo es ese, el capítulo de las redes, Yo creo que nos ha faltado rigor académico en el tema. Creo que tenemos que estudiar más si se justifica o no que terceros, especialmente particulares, terminen siendo propietarios de redes de infraestructura que son estratégicas para el desarrollo nacional y que sean quienes definen el futuro del país. Yo creo que se puede llegar a la conclusión de que sí, pero creo que debiera ser el debate político, económico y académico el que lo lleve a uno a esa conclusión. Pero sacarlo vía deducción como nos ha tocado, hoy es claro, usted lo ha dicho, doctora Carmenza, excepcionando el mundo, Colombia ha permitido que redes estratégicas, no solamente de gas, sino de todos los servicios, redes de telecomunicaciones, redes de agua. Con los planes departamentales de agua vivimos una experiencia tremenda en varios municipios del país, que el Estado no pudo invertir en Girardot, no puede invertir en Buga porque la red es red privada, y entonces surge la discusión de si el Estado puede o no puede invertir en ese tipo de redes. En concreto, obvio, no lo discuto, hoy la ley 142 estableció en el artículo 28 la libertad de las redes. Recientemente, el año pasado, el Consejo de Estado tuvo que resolver un conflicto que se presentó aquí en Medellín con Itagüí, fue que el municipio de Itagüí entendió que las redes de acueducto y alcantarillado eran municipales por ocupar el espacio público. Sin embargo, pues esas redes las extendió EPM, se hizo la demanda y el Tribunal Administrativo de Antioquia dijo, por ser parte estructural del espacio público, son del municipio de Itagüí. Sin embargo, el Consejo de Estado revocó y dijo, nada, en Colombia las redes de servicios públicos son de quien las construye o por cuenta de quien las construye, y creo que esa es la regla legal. Conclusión, si la consideración es de orden legal, no hay duda de que son. Y creo que la duda que usted ha planteado, doctora, es exactamente mi misma duda, y es si es estratégico para que países en vía de desarrollo entreguemos las redes de servicios públicos domiciliarios a particulares para que particulares determinen el desarrollo local. ¿Por qué? Porque tenemos esas redes en acueducto, tenemos las redes de energía, tenemos las redes de infraestructura de telecomunicaciones, y es el inversionista privado el que finalmente termina diciendo hacia dónde van a expandir las redes. Creo que eso debería requerir un mayor grado de intervención del Estado tratándose de servicios públicos. Creo finalmente que el debate que el país debió haber dado era si Colombia iba o no iba a seguir dentro de la teoría del servicio público. Porque otra cosa es que hubiéramos dicho, los servicios públicos murieron, ganó el neoliberalismo, llegaron las actividades públicas de interés general y esto se volvió una actividad privada. Si esa fuera la decisión que toma Colombia, ahí sí sería consecuente lo otro. Pero la Constitución siguió pensando que eran servicios públicos, que esto era un Estado social de derecho y que había que aplicar las reglas propias de la teoría del servicio público. Bueno, me estoy asustando un poquito. ¿La discusión va a ser público-privado? No, la discusión es quién es el que determina la expansión de los servicios, quién es el que determina las decisiones estratégicas del Estado, quién es el que determina las políticas de servicio universal. El tema es este, en el mundo hay dos opciones. Una opción, la opción es decir, estamos en un Estado libre, estamos solo en economía de mercado y libremente el mercado va determinando cómo es el crecimiento de la economía. Opción perfectamente válida. La han tomado muchos estados, así existen. Hay otros estados que no han optado por esa decisión, han optado por la decisión de la teoría del servicio público. Y en la teoría del servicio público, y ese debate lo esperamos cuando salió la Constitución del 91, había que decidir si Colombia se inscribía o no en la teoría del servicio público.
Y Colombia llegó y dijo en el 365, los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado, que es el que tiene el deber de garantizar la prestación eficiente de esos servicios en la totalidad de los habitantes del territorio. Ahí habrían, como consecuencia de ese planteamiento constitucional, se siguen una gama de decisiones sobre la intervención del Estado en la economía, sobre la regulación económica, sobre las decisiones estratégicas sectoriales, sobre políticas de mínimos vitales, que son políticas propiamente dichas estatales. Creo que fundamentalmente no veo problema en que los particulares presten servicios públicos, pero por la vía de dejarlos que libremente sean los que determinen la expansión de las redes, podrían llegar a terminar determinando toda la política pública en el sector. Pero ahí tenemos a la UME. La UME es la que determina los planes de expansión de todas las redes. ¿O hay alguna falencia ahí? Perfecto. Pero entonces, ojo, entonces nos devolvemos y decimos, vamos a establecer entonces un régimen donde vamos a separar muy claramente la regulación, el control, la planeación y la vigilancia. Y esa es una función típicamente estatal y no se le va a dejar entregar nunca al particular. Y vamos a dejar en ese escenario que se ha podido desarrollar en Colombia, vamos a dejar que los particulares sí puedan ser propietarios de las redes, pero entonces ya diríamos no tienen el dominio de la red, no son propietarios plenos de la red. Vamos a ejercer una forma de demanio donde el particular tiene una propiedad muy limitada y esa propiedad muy limitada se la va a determinar la regulación y la planeación, se le va a obligar a que se tenga que interconectar en las redes y sobre todo que la libre iniciativa de expansión de las redes se la determina el Estado y se la determinaría en este caso la UME. Pero es una decisión política del Estado y entonces yo ahí sí llegamos a un punto de encuentro, doctora y yo, llegamos a un punto de encuentro donde usted me dice, sí, nosotros estamos aceptando que sean propietarios los particulares, pero están sometidos a unas limitaciones muy drásticas del manejo de la propiedad, incluso de la enajenación de la red. No podría enajenar la red. Los derechos típicos de propiedad, del derecho privado, de ser dueño, de enajenar, de disponer, de gozar de las cosas, no. Se somete plenamente a una regulación de calidad de las redes, de expansión de las redes, de comportamiento de las redes, de tratamiento de los usuarios y eso sí nos podría llevar a un punto de encuentro. Pero volviendo entonces a la pregunta más original, en mi opinión, la propiedad de la red de servicios públicos tiene que ser muy intervenida por el Estado, para poder garantizar la finalidad del Estado, que son las coberturas y el servicio universal. Muchas gracias, Carlos. Doctor Humberto, vamos a hablar un poquito de Perú. A pesar del mega hallazgo que significó Camisea, un mega hallazgo de gas en el 84, el número de usuarios conectados al servicio todavía es muy limitado, a pesar de que se ha presentado cierta dinámica en los últimos años con el otorgamiento de un par de concesiones, de unas concesiones de distribución, pero estamos alcanzando apenas una cobertura del 17% y uno esperaría que la masificación del servicio de gas en Perú hubiera sido como más agresiva. ¿Cuáles son las razones que han impedido la expansión de la cobertura a un ritmo mayor del que se está registrando en la actualidad? Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya quizás. Yo agradezco la invitación, muy contento de estar acá en Medellín y conversar sobre estos temas regulatorios que tienen que ver con el gas, con la transición energética. Bueno, la pregunta que me hace, se la hacen muchos peruanos, ¿no? En el año 84 se descubrió el gas de Camisea, más o menos 10 TCFs. En Perú se usa lo de trillones de pies cúbicos. En el 2000 se firmó un contrato con una serie de empresas, una argentina, Pluspetrol, Hunt Oil, argelinos, para traer el gas a Lima. En el 2004 el gas llegó a Lima efectivamente y se desarrolló muy rápidamente en Lima. Y ahí viene uno de los problemas de varios de nuestros países, yo creo que no tanto en Colombia, pero sí en Perú, el del centralismo. Lima concentra el 60% del PBI industrial del Perú. Entonces, cuando el gas llega a Lima, directamente puede haber un subsidio cruzado con
los consumidores individuales, con los domicilios, una masificación grande. En Perú, en Lima, se consumen más o menos 600 millones de pies cúbicos diarios y también el gas natural ha traído ya una especie de transición energética, porque el 45% del consumo de energía en el Perú viene de centrales térmicas a gas natural. El otro 40 y tantos o 50% viene de hidroeléctricas y solo un 5% de renovables. Pero ya es más o menos una matriz limpia, si consideramos al gas, digamos, como el menos contaminante de los hidrocarburos. Entonces, ese desarrollo en Lima viene también de la mano con una concepción del Estado muy cerrada de que la actividad empresarial del Estado debe ser subsidiaria, ¿no? Y no debe avanzar. Para que salga Camisea se dio depreciación acelerada, pago de aranceles en 7 años, devolución anticipada del impuesto general a las ventas, o sea, del IVA, pago en parte del ducto que iba a haber, ahora lo vamos a mostrar un momento desde Camisea a Lima. Camisea está en la selva, son 700, 800 kilómetros, y la garantía de un consumo mínimo por parte de una central eléctrica del Estado. Todas esas cosas vinieron para Lima y funcionó, ¿no? Hay un subsidio cruzado y cuando se comenzó a tratar de ir a provincias, así le decimos en Perú, fundamentalmente a la Sierra Central y Sierra Sur, que es la sierra, ese sector más abandonado, más pobre y donde está el gas de Camisea, se adoptó un modelo de rentabilidad económica y además con la modalidad de las asociaciones público-privadas. Entonces, cada vez que se licitaba ese sector, los privados no iban, se declaraba desierto. ¿Por qué? Porque no había la posibilidad de obtener un subsidio cruzado en Ayacucho, en Huancavelica, en Abancay, en Huánuco, casi no hay industria. Entonces, ¿cómo vas a ir a atender una red para consumo domiciliario cuando no tienes la posibilidad de un subsidio cruzado? ¿No? Entonces lo que decían es, yo calculo mi CAPEX, yo calculo mi OPEX y no me da, porque el consumo va a ser mínimo. 15 años tenemos en eso y hasta ahora no hay ese consumo en la sierra y el problema, uno de los problemas fundamentales es ese es uno. Un segundo tema es que en el Perú hay un solo gasoducto. No sé si podría poner la lámina que está ahí. Hay una pequeña lámina. Ahí, aquí está en la parte de atrás. Allá está. Ya, ok. Entonces, si ustedes ven, Camisea está ahí donde están los pozos y hay una sola línea, un solo gasoducto que llega hasta Ica y luego a Lima. Lima es el amarillo. No hay otro, no hay más. Lo que se quiso hacer es en la Sierra del Perú, que está en la parte blanca y que no hay. Entonces comenzó a verse un problema y se dijo, bueno, ¿cómo salimos de esto? No puede entrar Petroperú, tiene que ser una APP, tiene que haber rentabilidad económica y se desconocía el concepto, no se desconocía, sino que no se priorizaba el concepto de la rentabilidad social. O sea, para masificar no puedes decir que vas a tener rentabilidad económica, sobre todo en sectores sociales deprimidos. Entonces ya la concepción ahora ha comenzado a cambiar. Entonces, como en Perú también en los años 2000, en la década del 2000, se construyó la primera planta de licuefacción de gas natural, Pampa Melchorita, de propiedad de Hunt Oil y de otras empresas. Eso está en Ica, está todavía en Lima, y licuefacta gas natural, que es como el que ustedes importan, ¿no? Es la primera planta de licuefacción, si no me equivoco, y el gas va para afuera, ¿no? Se licuefacta, se comprime al frío y ahora lo que se ha optado es por el hecho de comenzar a desarrollar gasoductos virtuales a partir de gas natural licuefactado, del GNL. Pero ahí hay un problema porque el gas natural, primero hay que licuefactarlo, después se manda en barco, pero si se quiere usar para consumo interno, hay que ponerlo en un camión cisterna, hay que llevarlo a la provincia donde tiene que estar, lo tienes luego que, ¿cómo se dice? Ya, eso. Ya, y luego comenzar a venderlo, ¿no? Entonces sale carísimo. Entonces, justamente lo que quería mostrar yo acá
no sé si es o es la siguiente, me dijeron acá. Bueno, ahí están, perdón, no sé cómo se hace, falta que llegue una más. No. Para adelante, a ver, no sé. La otra incluso. Ya. Entonces, por ejemplo, acá hay una diferencia de tarifas, ¿no? Es como que en Bogotá hubiera una tarifa y en Medellín o en Cali hubiera otra, ¿no? Para el gas natural. Entonces, lo que se ve ahí es Lima y Callao, el anaranjado, Ica, que también tiene gasoducto, luego el norte, el suroeste, que no tienen gasoducto y que van con gas natural licuefactado, y luego algo que acaba de entrar, que es el departamento de Piura, en el norte del Perú, donde sí hay pequeños yacimientos de gas natural. Y por lo tanto se han construido también redes de gas natural. Entonces, en el comercio, miren ustedes la diferencia, ¿no? En soles por metro cúbico, en GNB, gas natural vehicular, igual, y en el residencial, ¿no? Entonces, con ese tipo de tarifas, es como que la gasolina costara el doble en otro lugar. Además, si pone la siguiente, ya, ahí está también por industria. La gran industria tiene un precio mucho menor en Lima y Callao y en Ica, la mediana industria igual, la pequeña y la pesquera. En cambio, ahí donde llega el gas con camión, cisterna de GNL, es mucho más caro. Y el resto de lugares que les digo, no hay, no les llega. Se ha tratado de licitar 4 o 5 veces el ducto por la sierra y ha resultado desierto. Entonces, lo que se está viendo acá es que un modelo de ese tipo no funciona, ¿no? Hay múltiples concedentes, múltiples concesionarios, múltiples tarifas, algunos subsidios que hay en unos lugares pero no hay en otros, y se está tratando de ir hacia una especie de uniformización. Terminaré acá en este momento. En el Congreso se acaba de aprobar, pero todavía no ha salido, una ley que hace la tarifa estampilla, ¿no? Una sola tarifa para todo el país en los sectores regulados, ¿no? Pero todavía no se da, porque aquí hay un tema ya muy grande, ¿no? El gas natural ha intervenido en la transición energética y genera el 45% de la energía eléctrica, pero a la vez tiene una producción que va a limitarse. Entonces, una extensión del consumo de gas puede entrar en conflicto de intereses con los sectores que están en el gas. Incluso se da esto con las energías renovables. La eólica y la solar en el Perú han comenzado a despegar muchísimo, ya no tienen subsidio, pero tienen barreras a la entrada. La barrera a la entrada fundamental es que no tiene respaldo a las 24 horas, o sea que no tiene potencia garantizada, y luego que no puede firmar contratos de largo plazo al no tener potencia firme, ¿no? Entonces aquí hay un problema, no sé si ustedes los tendrán acá, que tiene que ver con el hecho que ya la energía solar y eólica puede competir con el gas y con las hidroeléctricas, puede competir, pero tiene barreras a la entrada, y eso también es un problema que aún no se soluciona. Entonces, eso lo que da como resultado es que Perú solamente tenga el 18% de su población con gas, casi toda en Lima, el 90%, a diferencia de Argentina, que tiene como el 60%, Bolivia, que tiene como el 60%, y Colombia, ¿no? Donde esto nació en La Guajira hace en los años 60, 70, tuvo un impulso estatal fuerte y luego se fue desconcentrando y se fue incluso privatizando. Termino diciendo que a veces con los representantes de Ecopetrol y de Cálida y del Grupo de Energía de Bogotá, que son muy fuertes en el Perú, muchos me han dicho, bueno, sí, pues nosotros somos hijos de Ecopetrol, ¿no? Por ahí nació inicialmente el desarrollo del gas natural en Colombia. Debe ser así, así me lo han contado. Pero a nosotros, teniendo 5 veces más reservas de gas que Colombia, porque hay como 10 TCFs, aquí he escuchado que hay 2, ¿no? Y sin embargo la cobertura y el desarrollo ha sido mucho mayor. Yo creo que aquí hay un problema de modelo, un problema de cómo es que se encara el desarrollo inicial de una industria naciente. En Perú no había nada de gas hasta el 2004, cero, ¿no?
Sin los incentivos no hubiera podido salir adelante. Los incentivos se concentraron en Lima y el resto de las regiones no. Y esa es una de las causas de los problemas sociales que hay en el Perú, de postergación de muchas de las reivindicaciones de la gente. Gracias. Yo creo que con esto me da respuesta a la primera y a la segunda pregunta, que tenía que ver con el desarrollo de las troncales de la Sierra de la Costa y del norte. Por ahí he ido también. Sí, exactamente. Pero como para resumir, el problema es que el primer desarrollo del gas tuvo subsidios cruzados y estamos hablando de la garantía de red principal, ese subsidio cruzado que había entre el sector eléctrico y el sector de gas. No. O de subsidios cruzados. El subsidio cruzado eléctrico existe y es para electricidad. Y el subsidio cruzado de gas es solamente para gas, ahí donde hay la posibilidad de un subsidio cruzado que, como le digo, es en Lima, ¿no? Que es donde está el 60% del PBI industrial, está el consumo de las centrales eléctricas de gas, perdón, las centrales eléctricas a gas natural, que es muy fuerte. Más del 60% del consumo de Lima, de los 600 millones de pies cúbicos diarios, es por las centrales de gas natural. Y el resto, bueno, todas las industrias que hay. Entonces, eso permite un flujo de caja para que las empresas, en este caso Cálida, que es el Grupo Energía de Bogotá y Promigas, puedan tener, digamos, las espaldas financieras para atender las redes y para, digamos, masificar en Lima, ¿no? Han habido problemas para las conexiones y también ha habido subsidios del Estado para las conexiones, ¿no? Para el hecho de las conexiones de gas domiciliario. Gracias, Humberto. Solo para aclarar, los excedentes entonces se generan en la industria. La industria le ayuda a... La industria de gas natural, fundamentalmente. El problema ahí es la elasticidad del precio de la industria versus Claro, el y residencial. ahí los que nos preguntamos es, yo eso quisiera en otro momento Doctores, discutir. no vamos a dejar hablar a Mauricio. Nos quedan 10 minutos y no hemos hecho ni siquiera la primera ronda. Mauricio, muy rápidamente, estamos hablando de que ustedes están en proceso de elaboración del plan de abastecimiento de gas natural, pero hay una inquietud recurrente de todos los actores del sector, y es que o llegan a destiempo las inversiones o simplemente no llegan. O sea, se elabora un plan de abastecimiento de gas natural y las inversiones que se incluyen en esos planes no se ejecutan. ¿El problema es de índole regulatorio o de qué índole? Listo. Buenas tardes. En primer lugar a todos, a Naturgas por la invitación, a mis compañeros de panel, a Carmenza, la moderadora. Entonces, bueno, esa pregunta, digamos que yo digo que el rol de la UPME ha sido pues, identificar básicamente las obras que se han necesitado ya en digamos en el plan de abastecimiento del 2016, en 2019, reiterando las mismas obras. Y yo creo que también es un proceso como de articulación en el cual pues se crea un esquema, lo mencionaba aquí mi compañero en Perú, pues en donde pues toca armar el esquema desde cero, ¿sí? Entonces, la UPME como planeadora ha identificado las obras, pero ha faltado de pronto esa articulación, creo yo, en términos de lo que va a expedir la UPME, con esa articulación en términos de adopción por parte del Ministerio y los mecanismos regulatorios que permiten el desarrollo de las obras. Actualmente, pues básicamente se encuentran estas obras, los IPADs, en proceso de aprobación de cargos, hasta donde pues tenemos entendidos, de los proyectos que se han, digamos que realizado, pues se han identificado por parte de la UPME en años anteriores, y digamos que ahí tendremos por parte de los interesados, pues de los incumbentes en este caso, en mencionar si van o no van con estos cargos que les están aprobando. Por otro lado tenemos la planta de regasificación del Pacífico, que pues digamos que personalmente considero que la UPME ha hecho su labor en términos de abrir la convocatoria, que es el deber, pero también ha faltado un poco yo no creo que esté mal, pero de pronto sí es unos ajustes por parte que para esta última convocatoria de hecho se hicieron para ajustes en términos de regulatorios con el Ministerio, que también digamos que se realizaron, pero faltaron otros, ¿sí?
y son las señales que el sector ha dado. ¿Sí? Nosotros, por parte de la UCME, trasladamos estos comentarios a la CREC, compartimos al ministerio también lo que el sector comentó. Yo creo que hay comentarios que obedecen de pronto a una realidad del país, en términos de garantías, de pronto de incentivos. Hay otros que yo sí considero que le generan inclusive seriedad a la oferta y a los inversionistas que se presentan, y me parece que en ese sentido pues están bien lo que se está haciendo, se ha venido desarrollando en términos regulatorios. Entonces creo que lo que toca hacer en este momento es articular. De hecho, nosotros desde la UCME, para este plan de gas, que pues todos están esperando ansiosamente yo poderlo terminar, corresponde en continuar con estas obras, incluirlas dentro del plan, los IPADs me refiero, pero ya venimos trabajando, de hecho, desde inicios de este año con las entidades. Yo el llamado que hago es también a los nuevos expertos que llegan, es a continuar este trabajo, porque la verdad es que hemos intentado articular mecanismos para poder incentivar el desarrollo de estos proyectos, tanto de los IPADs como de la planta de regasificación. Mauricio, pero los retrasos parece que nos llevan al racionamiento entonces. Los retrasos en la ejecución de las obras, en la contratación de la planta de regasificación, ¿estos retrasos nos van a llevar a racionamiento? ¿Tú consideras eso? Digamos que hay unas obras que ya los agentes inclusive los tienen adelantados. Básicamente estamos en términos de, creo que están en aprobación de cargos, pues, y la definición de si aceptan o no aceptan. Yo creo que en este momento pues ya hemos tenido situaciones que nos han mostrado eso. ¿Sí? O sea, digamos que en el Pacífico, y no creo que en este caso puntual no quisiera responsabilizar a nadie, pero 2 convocatorias desiertas nos han mostrado que la confiabilidad en el suroccidente es necesaria. ¿Sí? Y creo que esto es más de poder incentivar, inclusive de la UCME, poder dar esa señal con alternativas, no solamente seguir insistiendo en la planta de regasificación, sino dar otras alternativas que permitan garantizar el abastecimiento y la confiabilidad allá. Esperemos que los tiempos den, ¿sí? Para la superintendencia, Eliana, hay en Colombia también una característica institucional, y es que aquí se dividieron las funciones de regulación económica de la función de vigilancia y control. Pero la CREC es la que le dice a la superintendencia el cómo, el cuándo y dónde ejercer sus funciones de control y vigilancia. Entonces uno a veces piensa que la CREC como que se excede exigiéndole y poniéndole una serie de obligaciones a una entidad como la superintendencia. Entonces, ¿ustedes consideran que deberían ser más autónomos en la forma de ejercer esa vigilancia y control de los prestadores de servicio? Porque la CREC les impone a ustedes una cantidad de obligaciones que a veces exceden la capacidad del grupo humano que tienen. Bueno, quisiera empezar mencionando que la autonomía y las competencias de cada entidad están claramente delimitadas. Y la CREC, en efecto, emite mucha regulación, pero entonces no lo leo tanto a que como que nos ponga el lineamiento en nuestras funciones, porque nuestras funciones están claramente delimitadas en la ley y en el decreto 1369-2020, que es el que digamos, como nuestra hoja de ruta frente al ejercicio de las funciones. Quizás que veo sí importante es fortalecer el trabajo interinstitucional, tanto de la CREC como de la Superservicios y las otras entidades del gobierno en el sector. ¿Por qué? Porque la CREC está regulando bajo su modelo de un mercado, de una prestación eficiente y demás, pero es la superintendencia quien hace, digamos, esa evaluación ex post de si en efecto la regulación está cumpliendo las expectativas del mercado y de los usuarios. Entonces, sí, digamos que es una línea que la superintendencia está empezando a trabajar, y es hacer esa retroalimentación
de la aplicación de la resolución. Como nosotros, pues, que somos los que aplicamos ya la realidad y vamos a la realidad de los agentes, cuando vamos a visitas de inspección, a veces uno les pide un montón de cosas y los agentes nos dicen, venga, es que, digamos lo que mostraban ahorita del IRST, y es totalmente entendible, pero creo que es un trabajo que se debe efectuar, pues, interinstitucional, pero también de los agentes hacia el sector. Esa retroalimentación creo que es fundamental para que nosotros como entidad de vigilancia podamos hacer una vigilancia mucho más concreta, mucho más específica, que tenga como fin la protección de los derechos de los usuarios. Gracias, Eliana. Voy a suprimir una de las preguntas, voy a escoger solamente una pregunta adicional para cada uno. Les pido que sean breves en la respuesta porque estamos ya la gente debe estar pensando en irse a almorzar o irse para el aeropuerto. Doctora Teortúa, hay una discusión muy interesante acerca del GLP distribuido en cilindros. En Estados Unidos consideran que eso no es un servicio público domiciliario. Es más, tienen todo un decálogo de razones por las cuales cuando yo transporto el gas por redes, evidentemente es un servicio público domiciliario. Cuando lo hago en cilindros, lo que estoy vendiendo es un commodity. Una analogía. Es como yo regulo las tarifas de acueducto, pero no regulo los galones de agua manantial o de agua cristal que compro en el supermercado, ¿sí? Entonces es la diferencia entre servicio y commodity. Hubo una discusión recién expedida la ley 142, la que insistía en que el GLP distribuido en cilindros no era un servicio público domiciliario y el gobierno decía que sí. Hubo una sentencia, con el mayor respeto, bastante floja del Consejo de Estado, donde dijo, sí, es un servicio público domiciliario. Quisiéramos desde el punto de vista académico que nos diera su opinión. A ver, lo que pasa es que el concepto servicio público domiciliario es de la naturaleza colombiana. No existe en el Perú, no existen otros modelos jurídicos, eso no lo inventamos nosotros. Y cuando aparece en la Constitución, aparece para una finalidad especial. La finalidad especial es protección, protección del usuario, protección del proveedor, subsidios cruzados, y cuando se va a tomar la decisión de cuáles son domiciliarios o no lo son, más que un criterio técnico, lo que ha imperado en Colombia es un criterio político. Y la pregunta, ¿ese servicio merece ser subsidiado? ¿Por qué? Porque es que la Constitución no permite subsidios, sino en los domiciliarios. Cuando yo tomo la decisión, el gas natural o el gas en pipetas no es domiciliario, el tema que la decisión que yo estoy tomando desde el punto de vista técnico es menor. La decisión grande que estoy tomando es el régimen jurídico de los servicios. Estoy diciendo que ya no se somete a un régimen tarifario. Lo que hemos dicho aquí repetidas veces, a este sector lo salvan las tarifas, que es que el usuario pague con criterios solidarios y redistributivos y que la industria nos ayude con el campesino, no sé con quién. En el momento en que nosotros tomamos la decisión de que ese ya no es domiciliario, ya no se somete a tarifa, sino que se somete a precio. Y ya no se somete a regulación, sino que se somete a mercado. Y ya no es responsabilidad del Estado garantizar su prestación de la misma manera. Y no solamente fue el caso del gas, también fue el caso del aseo. El servicio de aseo es otro servicio que tampoco se presta por red, es un servicio que se presta por red humana, lo mismo que el servicio de gas. Luego, la conclusión es esta. Con un ejemplo muy brevemente, les voy a decir que en este momento estamos repensando, porque cuando se hizo la ley 142, se dijo que el elemento estructural del domiciliario era la red, que llegara hasta el domicilio, que tuviera conexión y medición. Sin embargo, tuve una experiencia, y lo voy a contar muy breve, asesorando al Ministerio de Agua hace unos 4 años. El Ministerio se consiguió unos recursos especiales del Sistema General de Participación y la ley decía que eran para el Servicio Público Domiciliario de Agua. Se hicieron los estudios y llegó a la conclusión, vamos a ayudarle a la gente de Chocó, vamos a ayudarle a la gente de La Guajira. Cuando los proyectos se iban a aplicar, la Contraloría dijo, no se le puede dar un peso a los señores del Chocó y no se le puede dar un peso a los señores de La Guajira. ¿Y por qué no se les puede dar? Porque es que el subsidio es para los servicios públicos domiciliarios y domiciliario es red. Y ni en el Chocó ni en La Guajira hay red.
¿Por qué? Porque esa ley es para proteger a los pobres y no para proteger a los miserables. Eso fue lo que nos dijo la Contraloría, la gente del Chocó, y la gente de La Guajira no tiene red. Como no tiene red, no tiene domiciliario. Entonces, en este momento tenemos que empezar a repensar y a decir, no, servicio domiciliario es el que se recibe en el domicilio. Sea cual sea la tecnología, sea cual sea la red, porque tenemos que pensar en que la definición es sustancialmente social y política y económica. Entonces, yo creo que primero tenemos que considerar si queremos que este servicio se someta a economía de mercado y de precios o si lo queremos regulado, y si lo queremos regulado, la forma es meterlo como domiciliario y ahí queda con todas las consecuencias. Muchas gracias. Sobre Perú, en Nueva York, en California y en muchas jurisdicciones de Estados Unidos y también como iniciativa de la Unión Europea, se está prohibiendo la expansión de las redes de distribución de gas. O sea, en el proceso de transición energética se dice aquí no se construyen más redes de distribución, aquí no hay subsidios para ese tipo de iniciativas. Entonces es una manera de forzar la supuesta transición energética, ¿sí? Ustedes tienen una cobertura del 17%, están en el proceso de transición energética. ¿Vale la pena seguir extendiendo la red? ¿Vale la pena seguir desarrollando el gas natural si estamos todos con este tema de la transición energética? Bueno, a mí ese ejemplo de lo que usted dice en California, en la Unión Europea, ya no están hablando de expandir las redes, es como el texto del economista coreano Ha Jun Chang, que dice que los países cuando se industrializaron pusieron aranceles y mucha protección, y una vez que llegaron arriba patearon la escalera y dijeron ya nadie más puede usar subsidios, aranceles para desarrollar su industria, todos ahora tienen que ser libre comercio. Yo no sé por qué tendría que guiarse uno, yo hablo a manera personal, porque hay que ver otros ejemplos, ¿no? El capitalismo escandinavo, el capitalismo del estado del bienestar, está también el capitalismo japonés, el chino, está el de Tailandia o el de Corea del Sur. ¿Escucha? Y a mí me parece que si no atendemos las necesidades energéticas básicas, ¿no? De cocina y de calefacción y de agua. Listo, gracias, doctor. La dinámica va a ser la siguiente, ya estamos terminando el panel. Porque va a entrar la presentadora. Le hablo de la cobertura de agua, pero yo pienso Master, que eso va a verla. No sería viable porque además y usted ya va a el consumo de gas domiciliario, estoy hablando, en Perú es 15 millones de pies doctor, cúbicos. La idea es que no Aquí apague creo la que es cámara, 80, ya vamos a 90, acabar. Ya estamos a un minuto de terminar. El consumo total es como 600 o 700, en todo caso cortemos por otro lado y no por el lado de la masificación domiciliaria, ¿no? Son 15 millones y en el Perú se proyecta que, digamos, triplicando llegarían a 60, 70 millones de pies cúbicos diarios. De los 600 que se consumen hoy en el Perú y otros 600 que se exportan, de lo cual no hemos hablado. Entonces, bueno, eso es lo que quisiera decir, ¿no? Y dos cosas más. Primero, que la inversión privada en el Perú ha actuado bien, pero el tema es que dentro del modelo que le ofrecen hay cosas que no puede hacer, porque no puede invertir a pérdida, ¿no? Si es que el concepto es de rentabilidad económica. Entonces, la discusión sobre si del concepto de rentabilidad social para la masificación domiciliaria, no para la industria, no para la ladrillera, no para otras, ¿no? Porque no tienen por qué tener, digamos, ese concepto, sí me parece bastante importante, ¿no? Luego hay un tema en discusión que es quién va a financiar esta tarifa estampilla en Perú, ¿no? En otro momento quizá podamos discutir cómo se financia acá, porque lo que se habla, todavía no está definido, es que los consumidores en Lima pagarían un poco más para poder financiar la tarifa estampilla en otros lugares del país. Y me imagino que en Colombia algún tipo de subsidio cruzado de esa naturaleza tiene que haber, porque de otra manera no podría haber una masificación tan grande, ¿no? Pero eso lo dejo para otro lado. Bueno, y finalmente me parece que los temas regulatorios tan importantes que se han discutido acá siempre se enmarcan dentro de diferentes modelos más globales de cómo se concibe la actividad, ¿no? Y yo lo que les he dicho de mi país es que hay una especie de contradicción entre el tipo de modelo
económico de masificación de gas y de redes y de gasoductos que se quiere aplicar y que choca con la realidad, ¿no? No puede ser que solamente tengamos un gasoducto, ¿no? Han fracasado otros planes, sería muy largo hablar de eso ahora, pero si no hay gasoductos y no hay masificación domiciliaria y se persiste el centralismo, porque el consumo en Lima no va a disminuir. Muchas personas dicen, industriales, me voy a Lima porque ahí el gas es más barato, necesito energía y en el sur, en el norte es mucho más cara y no la puedo pagar, entonces mi negocio sí vale ahí donde hay gas. Entonces, el tema del modelo que se escoja también es muy, muy interesante. Gracias. Mauricio, para finalizar y en la misma línea, las directrices del gobierno de no queremos más fuentes fósiles, ¿cómo se va a reflejar en la planificación del sector de gas natural? Bueno, nosotros aquí esa señal se da principalmente en el Plan Energético Nacional, ¿sí? Y digamos que el gas se prevé como un energético de transición y pues un incremento de su consumo en el Plan Energético Nacional. Pues aquí a mí me gusta, digamos que dividir esa pregunta en términos de señales, y es el primero a nivel global. Tenemos el Plan Energético Nacional Global, me llamo yo país, grande infraestructura, pero por otro lado también tenemos el Plan Nacional de Sustitución de Leña, que es sector residencial y que también prevemos como energético de transición para los hogares. Tenemos el GLP y el gas natural en el corto y mediano plazo. Entonces, digamos que las señales están ahí, están para términos, en términos de la demanda, están en el transporte de carga, básicamente, a partir de GNL, y tenemos un incremento también en el sector industrial, que de hecho hemos visto tanto en el Plan Energético Nacional como recientemente hicimos unas cartas preguntando sobre las perspectivas de gas a la industria, a las asociaciones, a empresas particulares, y vemos que el sector industrial ve mucho potencial en términos de incremento de gas como energético. Doctor Entonces, estamos a 30 segundos de terminar yo el panel, no diría entonces la que lo vemos presentadora ahí le da la saliendo, presentación a sino usted. pues transitando hacia el gas. Mil gracias. Y reemplazando de pronto esos altos consumos que pueden ser en términos de combustibles líquidos y otros combustibles ineficientes. Bueno, vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos. Nos quedó pendiente tema, pero será en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones.